Y ya está grabando, está grabando. Sí. Vale. Pues como decíamos, venimos de Corredes, yo que soy Eni Azpilicueta y Rubén Gutiérrez, y el propósito de esta reunión es sobre todo satisfacer vuestras dudas. Por tanto, vamos a empezar casi haciendo un poquito de preguntaros en qué medida conocéis un poco la red, para si no haceros una presentación breve de qué es esto de los fans de donde venimos, de Colís, Ecorredes y demás, pero si todas tenéis claro eso, pues vamos más a escucharlo, a escucharos a vosotras, que sois las importantes en este. Porque algunas de las personas que veo, que sí que veo que sabéis perfectamente quiénes somos y dónde estamos y quién da estos fondos y tal, y no es necesario volver a daros la chapa de contaros cosas que ya sabéis, ¿no? Entonces, mi primera pregunta al grupo, si hay gente que necesita tener información general sobre sobre Colís, Ecorredes y demás. Y el Funding Fair Future Sistema. Rubén, Hola, yo sí, a mí sí me gustaría que hicieras una breve presentación, si es posible. fenomenal. Pues entonces ya está. Con que haya una persona que lo necesite, pues ya estamos y os hacemos un poquito una breve presentación. De todas formas, una parte de presentación íbamos a hacer porque vamos a explicaros un poco la parte de los demonstrators, que es una cosa que es nueva y que seguro que no sabéis, ¿no? Así que voy a compartir yo pantalla, entonces, si quieres, Rubén, eh, compartir y darle la presentación. Vale, ahora creo que ya deberíais estar viendo la pantalla. Pues aquí tenéis Ecorredes, somos un hub que se ha creado a través de una plataforma de Colis, que ahora voy a explicar, con unos fondos del Funding Fair Futures, dentro de los cuales hay otras plataformas, ¿no? Como podéis saber aquí, esto ha sido liderado por cada una de estas plataformas que veis aquí, como Can Europe, como Ecolis, el Generation Climate Europe. Pues cada una de ellas lidera una de las partes de este proyecto de Funding for Futures. No me voy a extender mucho en explicar las otras líneas de financiación porque tampoco son muy relevantes aquí, pero a ver, hay que admitir aquí a más gente. Pues damos la bienvenida a las que vais llegando, pero bueno, ya vamos avanzando un poco con la presentación. A ver, ahora se pasa esto. Vale. Un poco, ¿qué es Ecorredes? Ecorredes se han creado 5 hubs, 5 centros un poco para coordinar, por un lado, para organizarnos a nivel España, eh, para canalizar estos fondos, para enredarnos entre nosotras como organizaciones y para hacer también enredar a las organizaciones que estamos regenerando España con otras organizaciones que están haciéndolo también en estos otros 5 países que ahora os voy a explicar. Lo que vamos a hacer, como decía, es, por un lado, financiación directa, es decir, canalizar estos fondos de Europa para poder administrarlos y ayudar en los procesos de selección y de identificación de estos proyectos. Por otro lado, queremos hacer incidencia política a nivel cada uno en su región. Queremos hacer capacitaciones, que son cursos que va a haber, que todavía algunos de ellos están por definir porque estamos haciendo primero un análisis en función de quiénes sean. Por ahora ya hemos seleccionado los demonstrators. En cuanto se seleccionen los Pathfinders, pues vamos a ver qué tipo de proyectos hay, qué necesidad, hacer una indagación de qué necesidades se tienen y con eso vamos a diseñar los cursos, los online en general, a los que sean más interesantes. Algunos se van a hacer a nivel europeo y otros vamos a hacerlos a nivel nacional, ¿no? Y luego, por otro lado, pues actuamos como un hub para conectarnos, para ver un poco sinergias entre los distintos jugadores, ¿no? De todo esto.
Por un lado, hay iniciativas que se van a financiar, por un lado, unos demonstratos que ya se han hecho y se van a financiar también unos Pathfinders que, como explicaremos ahora, son proyectos más incipientes, ¿no? Que están comenzando ahora y que se van a seleccionar más. Y va a haber dos convocatorias, una que es ahora y otra que es en mayo, una cosa así. Estos son Ah, bueno, perdona, Rubén, si quieres explica tú la parte de Demonstrators. Sí, Sí. bueno, ya has contextualizado tú un poquito, pero bueno, como explicaba Johnny, un poco el proyecto Funding for Futures o el Regenerative Communities Fund, ¿no? El Fondo para Comunidades Regenerativas, que es este fondo concretamente con el que trabajamos, es un poco lasaña, ¿no? Tiene como diferentes capas. Por una parte está el equipo impulsor a nivel europeo, que es la red ECOLIS, la Red Europea de Comunidades Sostenibles. Después, como explicaba Johnny, se crearon los hubs, 5 hubs nacionales, España, Francia, Portugal, Finlandia y Croacia. A finales del año, bueno, desde septiembre del año pasado, 2025, empezamos a seleccionar lo que sería la siguiente capa del proyecto, que fueron los demonstrators, que serían estas iniciativas que estaban ya consolidadas en el territorio, con una cierta capacidad, una cierta infraestructura, y que ha sido, digamos, la capa, son las iniciativas que nos han ayudado, nos están ayudando en esta siguiente fase, que es a identificar las iniciativas emergentes o los Pathfinders, ¿no? Entonces, los demonstrators, las iniciativas demostrativas, las elegimos a finales de 2025 y han sido 4 iniciativas en España, son 15 en total entre los 5 hubs, 4 concretamente en España. Puedes, si quieres, pasar a la siguiente diapositiva, me parece. Ujú. Bueno, sí, pues como comentaba, en los diferentes países, en España han sido 4. Fuimos el país que más recibió, que más iniciativas, que más propuestas, más candidatos recibió, y al final fueron seleccionados 4. Estos 4 están divididos por la geografía española. Puedes pasar a la siguiente diapositiva. Aquí las diapositivas en principio se las enviaremos. Como tenemos los correos de ustedes que se registraron para el Zoom, pues se las enviaremos. Estas son las 4 iniciativas demostrativas que han sido elegidas en España. eh, bueno, algunas las conocerán. Asociación Juvenil Urban Green Club está en Granada, Espai Ambiental en Barcelona, La Ventana de Almósita en Almósita, un pueblo en transición, y Espacio Ubuntu, que están haciendo un trabajo súper guay en Cantabria. En las siguientes diapositivas tenemos un poquito más de información sobre estas iniciativas, si las quieres pasar, pero bueno, las pasamos para no creo que haga falta ir ahora en detalle. Sí, Algunas les... vamos, igual está bien que expliques un poquito, que nos paremos un poquito en estas cuatro, porque también una de las intenciones de estos Pathfinders es que también los demonstrators sirvan de apoyo para conectar con ellos. Es decir, que vamos a hacer como herramientas que vamos a tener desde Europa, otras que vamos a generar desde Corredes España, digamos, y de todo el territorio, y luego sí que vamos a canalizar para que estos demonstrators sirvan también de apoyo para los Pathfinders, ¿no? O sea que es importante a lo mejor también que sepáis cuáles han sido los 4 seleccionados, un poquito más de ellos. Aquí venís, lo podéis leer cuando os lo mandemos, pero también si quieres, Rubén, tú que has tenido más contacto con ellos, puedes si quieres compartir algo. Sí, con algunos de ellos, con otros, digamos, bueno, el contacto con ellos lo ha hecho el equipo a nivel de Colis, a nivel europeo, pero sí, bueno, tenemos estas cuatro iniciativas. Yo, precisamente estas dos son con las que más he estado un poquito en contacto, y con una de las siguientes. Tenemos la Asociación Juvenil Urban Green Club, que está más enfocado en trabajo agroecológico y enfocado sobre todo a trabajo con jóvenes. Son una asociación juvenil. Agricultura urbana, regeneración de ecosistemas, creación de comunidad. Bueno, son una gente súper chachi que también tiene un trabajo como muy guay en la parte de trabajo con comunidades marginadas y sobre todo con jóvenes. Esta es una de las iniciativas, la tenemos en Quinta Alegre, en Granada. Eh, Tenemos Espai Ambiental, es una cooperativa que se ubica en Cataluña, en Barcelona, y tiene también mucha experiencia en trabajo de, pues, como pueden leer aquí, de gestión comunitaria, de formación, de trabajo de incubación. Eh, sí, bueno, esto es por contar un poquito así por encima. Están en Barcelona y va a ser uno de los demonstrators también. Eh, sí, no sé qué más puedo contar sobre ellos ahora mismo, pero por otra parte tenemos La Ventana de Almósita, es un proyecto que está impulsado por parte de una iniciativa de transición, que es Almósita en Transición, y el pueblo de Almósita pues
un poco con el respaldo de la administración, del ayuntamiento, de un proyecto que hubo de municipios en transición, pues tienen un proceso comunitario que tiene muchos años de experiencia y un montón de iniciativas en un montón de ámbitos, de agroecología, de energía comunitaria, etcétera. Y hacen un trabajo, pues como pone aquí, de laboratorio vivo de transición justa desde lo rural, en Almería, Andalucía. Y por último, el cuarto demonstrator es Espacio Ubuntu. Estos son una plataforma, como explica aquí, que conecta saberes ancestrales, competencias regenerativas, economía social y solidaria. Desde hace cosa de un año tienen un proyecto también muy, muy bonito que se llama Casa Ubuntu, y ahí están pues también haciendo un trabajo de coworking, de promover la regeneración en los valles del Paz, aquí en Cantabria, y también acoger voluntarios, promover la regeneración ecosocial y un montón de trabajo en Cantabria. Estos son los 4 demonstrators que tenemos y, como decía, son las 4 iniciativas demostrativas que nos están ayudando ahora en esta fase de llegar a la siguiente capa del proyecto, que sería la convocatoria que estamos abriendo ahora, que es la convocatoria de Pathfinders o comunidades emergentes, digamos, iniciativas que no están tan consolidadas o con tanta infraestructura como tenían los demonstrators, sino que están en una fase más emergente. Si quieres seguir tú, Johnny, aquí tenemos el timeline. Sí. Sí, aquí veis un poquito lo que es el timeline que a lo mejor ya sirve de que veamos que efectivamente el día 26, de cara a donde estamos ahora, bueno, va a haber en el 14 de enero hay otra reunión desde Colís para aclarar dudas para esta presentación. El 26 es el cierre de las presentaciones. Hay un proceso de selección y el proceso de trabajo de estos Pathfinders empezaría en abril 2026, ¿no? O sea, es un poco para que veáis el proceso, ¿no? Bueno, la convocatoria. Como veis, este es el tercer ciclo de iniciativas que lanzamos. La idea es que, como explicaba antes Rubén, vaya a ser más o menos 10 por país, pero como habéis visto en la anterior, en España no se van a repartir equitativamente, sino que si hay muchas más iniciativas interesantes en España, pues se pueden dar a lo mejor 12 o 13 que se den en España, ¿no? Porque hay en todos estos otros países. Una de las cosas que es importante, porque ya he recibido varias preguntas, tienen que ser iniciativas arraigadas en el territorio. Es decir, esto es una parte muy importante. Es decir, no son cosas abstractas, que no tenemos una web, somos una plataforma, una red en todo el territorio, en España, no sé qué. No porque sea distribuido en el espacio es mejor, sino todo lo contrario. Son cosas de acción local, ¿no? Entonces, eso es una parte importante. Otra parte importante es que ya nos habéis preguntado algunas, tienen que ser sin ánimo de lucro, pero no es necesario que sean grupos formalizados, es decir, no es necesario que tengáis una entidad jurídica. Sí es cierto que es necesario, si no la tenéis, que tengáis que buscar un host fiscal, que es decir, es una organización que sea la que vaya a recibir los fondos por vosotras y os los vaya a asignar, ¿no? Pero no es necesario que vosotras estéis estructuradas. Siempre es verdad que siempre facilita más las cosas, pero no es necesario en absoluto. Y esto que pone del foco en proyectos que estén enfocados o co-creados con comunidades en exclusión, riesgo de exclusión, como mujeres jóvenes, personas con discapacidad, de comunidades, bueno, tema de género, temas culturales, temas... Todo esto es un plus, no es... Porque hay mucha gente también nos ha preguntado, oye, pero es que nosotros no son exactamente enfocados a eso. Claro, no pasa nada, o sea, no tiene necesariamente que ser así. Es una cosa que se valorará más si además de todos los planteamientos regenerativos que tenéis, además tenéis una incidencia de alguna forma en estos ámbitos, ¿no? La convocatoria ofrece 4.000 euros, que son una suma fija. Es decir, que además quiero aclarar que no vais a tener que justificar al dedillo a qué lo vais a emplear una vez que hayáis presentado para que lo queréis. Es decir, sí que tenéis que decir, dame 4.000 euros, ya me buscaré yo qué hago con ellos. No, dame 4.000 euros para hacer esto, esto y esto, pero luego no vais a tener que presentar, me he gastado 350 en esta factura y tal. No, una vez que ya recibáis la subvención, ya la habéis recibido y no tenéis que justificar nada más que habéis hecho el proyecto, pero no las pueden variar las sumas, podéis destinarla a distintas cosas.
Además de eso, pues queremos hacer un programa de acompañamiento, tanto desde la red de Ecoredes como a través de los demonstrators, como desde Europa, desde la plataforma, desde Ecolis, la cual, como decía antes, vamos a tener una parte de formaciones, vamos a dar talleres y apoyo técnico puntual, que haya que alguien que necesite algo, pues intentamos buscarlo dentro de la red. Y esto, como decía, es una comunidad de práctica, es decir, es una comunidad en la que nos vamos a intentar ayudar a nivel de entre los países también, porque ha habido ya casos en los que de repente, pues en Croacia, pues están desarrollando un proyecto, son súper expertos en un tema de energías renovables, no sé qué, que pueden ayudar a un proyecto que está sucediendo en España o lo que sea, ¿no? Por otro lado, vamos a dar visibilidad a vuestros proyectos, vamos a unirnos, vamos a comprometernos también entre todas las que participemos y que creemos esta red para que en unos Pathfinders y unos Demonstrators ayuden en la comunicación a otros y, por supuesto, desde más arriba de las redes también. Y vamos a intentar crear alianzas y construir, ¿no? Un poco enredarnos, ¿no? Básicamente. Una de las cosas que hacemos juntas es el Día Europeo de las Comunidades Sostenibles, que además queremos que este año haya bastante compromiso de toda la red para unirnos fuerte en este evento que llevamos haciendo muchos años, pero este año es el 10º aniversario y entonces pues queremos pues que haya más incidencia en este sentido. Este año pasado, 2025, lo hemos enfocado en diálogos para enfocar. Dicho así un poco en bruto, pues cómo podemos los hippies aprender a hablar el lenguaje de la burocracia y Europa cómo puede aprender a hablar con los hippies, ¿no? Y con la, dicho un poco en broma, ¿no? Porque nos damos cuenta de que tenemos una por un lado, hay intenciones de Europa y de instituciones más grandes de apoyar, pero hay muchas veces que no se encuentran estos grupos y sobre todo muchas veces pues, son grupos tan pequeñitos que a veces no tienen ni institución, no tienen ni una forma jurídica ni nada, y entonces estamos buscando la forma en la que todos esos grupos sean capaces de hablar desde con sus ayuntamientos, con sus municipios, o sea, con sus provincias, con sus diputaciones y demás, con sus comunidades autónomas y con España y con Europa, y que desde arriba abajo también aprendamos a hacerlo. La verdad que fue muy interesante el evento que hicimos en septiembre, porque se vio que efectivamente si hay voluntad se pueden encontrar los cauces para canalizar estas financiaciones, ¿no? Y estas buenas intenciones de la administración. No sé si tú quieres añadir algo más, Rubén, sobre el tema de esta parte del Día Europeo de las Comunidades Sostenibles, que lo hemos manejado juntos. No, simplemente como sintetizando también lo que decías, como que hay como varias perspectivas de esto, ¿no? De esta convocatoria, como que por una parte está eh, lo que se ofrece, digamos, una cantidad de dinero, formaciones, comunidad de práctica, y luego por otra parte hay unos pequeños compromisos que se piden, que es, por ejemplo, en este caso, participar en apoyar y en promover, pues en este caso, la campaña del Día Europeo de las Comunidades Sostenibles, que siempre es alrededor de septiembre, la semana del 20 y pico de septiembre. Y nada, que como ya ha explicado Johnny, pues el año pasado estuvo centrado en este tema, que hubo después además, estuvo el evento, digamos que como somos los 5 hubs, se organizó un Día Europeo de las Comunidades Sostenibles en cada uno de estos 5 países y después se organizó este evento en Bruselas, este taller estratégico de política, al cual estaba previsto que yo asistiera y no pude asistir porque hubo ahí un tema de drones en el aeropuerto de Bruselas, que se cerraron los aeropuertos, etcétera, súper caótico. Pero fue un evento súper super guay en el que se reúnen pues todas las personas de los hubs y todas las entidades participantes y pues se da un diálogo a nivel europeo en el que además se vuelca esta información y Ecoredes aquí sirve de puente para que pues todas estas propuestas y estos diálogos que se llevan a cabo a nivel nacional o a nivel local pues se vuelquen en un diálogo, en un taller estratégico político con representantes de algunas instituciones a nivel europeo. Sí, esto lo compartimos más que nada para que veáis ejemplos de cómo estamos ya colaborando en cosas, ¿no? A nivel. Entonces, esta es la parte así más general. Lo más importante de esta reunión es escucharos a vosotras y que nos digáis un poco qué dudas tenéis
con los que hayáis leído y, bueno, intentaremos también deciros que nosotros hemos traducido esta propuesta que viene desde Europa y que trataremos lo más posible de satisfacer vuestras preguntas y en caso de que no se lo sepamos, pues nos encargaremos de comunicarnos con Ecolis y satisfaceroslas, ¿vale? Así que nada, podéis, vamos a volver aquí a la parte de los Pathfinders, pero bueno, yo creo que incluso voy a dejar de compartir para que nos veamos más las caras y si hace falta, pues vuelvo a compartir. Así que nada, ahora ya el micrófono está en vuestro lado y contarnos en qué podemos ayudaros. Yo tengo una pregunta. Buenas. A ver, A sí. ver, Es, sí, Andrés, para contarte un poco mi caso, bueno, el caso de Vanessa también. Nosotros somos parte de una cooperativa. La cooperativa en Ujú. sí no es sin ánimo de lucro, porque pues, dependemos de ella para pues, facturar y tal y darnos de comer. Eh, la Perdón, pregunta, Andrés, ¿es una cooperativa de trabajo asociado o una cooperativa de usuarias o...? es una cooperativa de la economía social, pero no, ahí me pillas Mm, exactamente Quiero decir, si régimen. es una cooperativa, ¿cada uno de los cooperantes sois trabajadores de esa cooperativa o es...? Sí, o sea, cada uno Vale. somos trabajadores, somos autónomos, Sí, cooperativistas. sí, sí, por eso, pero no tenéis posibilidad de ser entidad sin ánimo de lucro, efectivamente. Claro, esa es la pregunta. En Es plan, decir, ¿la entidad sois tiene que ser sin usuarias ánimo de sí que lucro podéis o el tener a aplicar proyecto, para ser sin ánimo de lucro. perdona, el proyecto tiene que ser sin ánimo de lucro o la entidad que te representa tiene que ser sin ánimo de lucro? El proyecto tiene que ser sin ánimo de lucro y si es un conjunto de personas que no están, es decir, esa cooperativa de la que hablas no os sirve para aplicar. Vale, Esa esa es era la la pregunta. respuesta. Os Vale, vale. serviría que como colectivo creáis un nuevo grupo que como si no existiese la cooperativa, es decir, la cooperativa es como decir, sois trabajadores de Repsol, por decirlo en el caso más exagerado. Sois trabajadores de Repsol. Repsol no puede aplicar, pero vosotros como trabajadores de Repsol que queréis hacer un proyecto, os podéis juntar sin tener una entidad jurídica. Lo que pasa es que tendríais que buscar a una entidad jurídica sin ánimo de lucro que quisiese acoger vuestro proyecto y que pueda, Vale, que en realidad lo único que va a decir es recibir el dinero y darlo a vosotros, no va a hacer más que eso, pero no entiendo. os vale vuestra cooperativa. Vale, entiendo. O sea, asociaciones sin ánimo de lucro. Vale, vale, vale. ¿Mm? Venga, pues ¿Vale? era ya eso de momento. Gracias. Hola, Gracias, buenas. Andrés. Dime tú, no, es que no te veo. Soy ¿Eres Quique. Quique? Vale, Sí. Quique. Gracias, Quique. Gracias por la reunión. Yo quería preguntar, no me queda claro qué tipo de actividades se busca financiar, qué tipo de proyectos. O sea, sí que sé el Vale. objetivo, o sea, como las comunidades pequeñas, arraigadas, pero desde estas comunidades, ¿qué es lo que se valora que se haga? Bueno, os vamos a mandar a todos los criterios de evaluación, que hay una parte de la presentación de, no sé si habréis visto la convocatoria, hay una parte que son los criterios de evaluación. Básicamente, muy resumidos, son proyectos que incidan en la regeneración digamos, ecológica y social. Es decir, que no tiene por qué ser que tenga una incidencia en las plantas, por así decirlo. O sea, tiene que ser que a lo mejor tú estás haciendo un trabajo con un ecosistema social y estás regenerando un ecosistema social. Pues, y que sea desde, como vuelvo a insistir, desde el ámbito local y arraigado en el territorio. Es decir, que sea una cosa tangible en una localidad concreta, ¿no? Súper. Entonces, es muy amplio. Es decir, que muchos proyectos caben muchas cosas, lo que pasa es que si te lees un poco los criterios de evaluación, que no voy a leerlos todos, pero verás que tendrás más posibilidades de que te cojan o no, pero eso no quiere decir que porque no cumplas todos esos requisitos no te vayan a coger. Es decir, a lo mejor el proyecto es muy sólido en algunos aspectos, aunque la línea en la que inciden en esos requisitos no es tan fuerte. Vale, súper. Es Vale, bastante gracias. amplio. Vale, pues con eso me sale la siguiente pregunta, porque Sí. comentabas ahora que se busca mucho proyectos que estén muy arraigados en una localidad concreta, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo vengo como una, sí, no sé si conocéis la Fundación Emprius, es una entidad bastante joven, o sea que no espero que la conozcáis, ¿eh? Es una entidad súper joven, pero somos una red de
5 o 6 comunidades que hay por Cataluña. Entonces, mi duda era si los proyectos tienen que estar muy enfocados a una localidad en concreto, a una comunidad en concreto, un municipio, o podemos hacer un proyecto, pues eso, de esta red de 5 o 6 comunidades que participamos, Sí, algo se que tenga puede, repercusión perfectamente. un poco más, muy concreta, pero un poco más dispersa, ¿no? Sí, Más sí, eso repartida. cabe perfectamente. Las Vale, 5 o 6 súper. comunidades locales, además dentro de que está dentro de Cataluña y tal, o sea, que, decir que no es en toda España, ¿sabes? Es una cosa que Correcto. más o menos es una cosa regional y tiene una incidencia y claramente son comunidades que están asentadas en el territorio, ¿no? Ok, ok, ok. Es decir, se valora que la comunidad sea algo tangible, que están en De un acuerdo. lugar físico, en un municipio, en una finca, o sea, es un poco más que Sí que, cosas etéreas exacto. que estamos trabajando para la mejora del género, vale, sí, pero no es como muy tangible, ¿no? Entonces, para eso Vale, hay vale. otras líneas de acción. Súper, gracias. Sí, al final lo importante es que se Perfecto. alinee con los principios del Fondo para Comunidades Regenerativas, que toda la información está en la página web de Corredes y que lo enviaremos en los enlaces que están en la diapositiva, que es básicamente trabajar con acción climática, transición justa, si es posible con juventud, con discapacidad, con género, participación, empoderamiento comunitario, con arraigo local. Vale, súper. ¿Más preguntas? Yo tengo alguna Hola. más. Ay, perdón, pues la dejo para después. Venga, va. Vale. Venga, Dale, vamos a Miriam. Miriam y... Hola, buenos días. Soy Miriam de Algarabía en Transición, Andalucía. Y bueno, tengo una pregunta que ya estamos haciendo muchos proyectos, que claro, pero hay un proyecto que se podría empezar ahora. Podría ser de esta manera un proyecto totalmente nuevo que no Completamente. hemos podido poner en marcha porque, bueno, falta también dinero en este momento y eso sería una buena oportunidad. Pues es perfectamente válido que sean proyectos que todavía están incluso en ideación. Es decir, Vale. si tenéis un grupo para apoyarlo, una comunidad de gente que está dispuesta a ejecutarlo, es perfectamente factible que no se haya empezado el proyecto. Si Vale. encima tenéis ya una trayectoria de que ya habéis hecho otros proyectos y tal, pues eso suma para dar credibilidad a que vais a ser capaces de hacerlo, pero no es necesario. Vale, perfecto, gracias. Como es el caso de Algarvía, Miriam, que me alegra verte. Que sí, Algarvía es un tipo de iniciativa que, vamos, tiene totalmente cabida en este tipo de convocatoria. Gracias. Ujú. Pues le damos la bienvenida a Cristóbal, que se acaba de incorporar, y decirte, Cristóbal, que ya hemos hecho una presentación general y que estamos en el turno de preguntas, de dudas que tengáis, ¿no? Aline tenía la mano levantada. Sí, Dale, dale. hola. Pues yo ya hice la preparación del formulario antes de irme de viaje en diciembre. Desde aquel entonces se ha presentado la lista de demonstrators y veo que hay un proyecto en Barcelona que justamente cubre una facilitación que yo había presupuestado con otra gente. Ahora digo, ajá, espera, en vez de ir a visitar nuestro demonstrator, podríamos incluso presupuestar, entonces usar su servicio y así también aumentar un poco el aprendizaje para nuestra comunidad. Esto era una pregunta y lo otro es de la tabla de la cantidad de personas. Que, a ver, somos un pueblo pequeño. Si yo digo allá voy a trabajar específicamente con 20 jóvenes, esto está mal visto y deberían de ser 200 o 2000, porque, No. no sé, es inventármelo. No, a la primera pregunta, sí, y además es una cosa que queremos fomentar, es decir, que es justo, sería muy buena práctica, digamos, que utilices el demonstrator como una forma de alianza. En la segunda pregunta no hay ningún cupo de tamaño, ni que tenga que ser más grande ni más pequeño, si se trabaja con 20. Hombre, sí que es cierto que hay un análisis dentro de los criterios de evaluación
que es el impacto que tenga. Si va a tener un impacto para solamente 20 jóvenes, si esos 20 jóvenes luego pueden ampliarse a decir, bueno, pero estos 20 jóvenes, vamos a formar a 20 jóvenes para que den talleres a los otros 200, por así decirlo, pues fenomenal. O sea, pero eso se va a evaluar viendo el proyecto en su conjunto, pero no necesariamente tiene que ser mejor un proyecto que vaya a 3.000 personas que uno que vaya a 300. No es un Y criterio. esto me llevaría a una última pregunta. ¿Se puede adjuntar algo aparte que este formulario? Porque, por ejemplo, lo que acabas Sí. de decir, que a largo plazo tenemos visibilizado que esto sería una posibilidad, en este formulario no hay realmente, veo un apartado específico que con esta pequeña tal pretendemos llegar a X, o qué es el Sí. proyecto más, el patrón más grande dentro de lo cual este pequeño proyecto se está llevando a cabo. Sí, estáis invitadas a presentar anexos, todos los que queráis, todos los documentos que queráis, que además de eso, una cosa que me explicaba antes es que los documentos tienen que ser entregados en inglés, pero, o sea, pueden ser entregados en español, pero con una traducción de inteligencia artificial a inglés, ¿no? Pero los anexos también pueden ser entregados en español, es decir, en vuestra lengua. Dice, tengo un documento que hemos hecho, tal, bueno, pues mándanoslo y lo evaluaremos además, ¿no? Pero además del cuestionario. Con respecto al inglés, que no he comentado nada, pero es necesario que haya alguna persona que hable inglés suficientemente como para poder participar en los foros europeos y las reuniones y demás, porque sí que no es necesario que sea la persona que lidere el proyecto, pero tiene que haber por lo menos una persona. Obviamente no es necesario que todo el mundo que participe hable inglés, pero hace falta alguien que sea interlocutor válido en esto para recibir las formaciones y demás, ¿no? Eso es una cosa. Pero los documentos se pueden escribir todos en español y con que se mande una copia traducida en inglés es suficiente, porque parte lo vamos a evaluar en España, pero parte tenemos que mandarlo a hacer una evaluación entre los 5 países. ¿Con eso quedan resueltas tus dudas? Sí, genial. Más preguntas. Hola. Perdona porque me pillas haciendo la compra, pero disculpa un segundo, una pregunta rápida. Si hubiese que moverse por Europa, ¿los gastos de desplazamiento los cubren ustedes o no? No, a ver, va a haber algunas formaciones. Eres Jenny, ¿verdad? Que hablaba. Es que no, Sí, ¿lo he visto perdona. bien? Sí, es que te he quitado el sonido, pues no te vuelves loco. Vale, sí. A ver, esto se va a cubrir gastos de desplazamiento puntualmente, quizás en alguna de las formaciones, pero no. Lo que se os va a dar a cada Pathfinder son 4.000 euros para hacer vuestro proyecto, pero salvo casos puntuales de asistir a una formación, el resto no está cubierto. ¿Okay? Y para eso habría que aplicar y habría que validar que sois aceptadas para participar en alguna de las formaciones que sean en Bruselas. Y mira, una pregunta más, como nuestro proyecto está ligado a mi investigación, que tiene que ver con la creación de conocimiento distribuido patrimonial, y vamos a empezar con los laboratorios, con la red de laboratorios ibéricas, de laboratorios de innovación social. ¿Existe alguna vía fuera del proyecto que lleve ICOLIS en investigación, grupos de investigación de regeneración? No, a ver, Jenny, este proyecto no está buscando financiar investigación, está buscando financiar acción local. Entonces, hay otras líneas dentro de los proyectos DIER que están enfocados en investigación, pero en este caso nuestra prioridad no es la investigación. No cabe duda de que si en alguno de los proyectos de acción local se incluye que además tiene una incidencia de investigación y tal, pues eso no es nada malo, pero no es lo que estamos buscando financiar. No, yo te comprendí. Yo te estaba preguntando porque, por ejemplo, en la red de laboratorios ibérica está la línea de proyectos, pero luego paralelamente tenemos grupos de investigación. Eso era lo que estaba preguntando. Si esto está ligado a algo paralelo, porque evidentemente, al menos nuestro proyecto es una red intergeneracional de apoyo mutuo, con jóvenes y con personas mayores.
que tiene que ver con lo que has dicho. Sí, no, entonces en ese caso, no, perfecto. Lo que quería decir es que esa parte de investigación ni tenemos demasiada red en el ámbito de la investigación como Ecoredes y como Ecolis, pero y que no es nuestro principal enfoque de financiación, pero por lo demás, perfecto. O sea que el proyecto no tiene por qué ser una cosa negativa en ese sentido. O sea que ánimo preséntalo e intentaremos llevarlo de la mejor forma posible. Y teníamos a Vane con la mano levantada. Vanessa. Sí. Hola, Escuchamos. curioso porque una de mis dudas era justamente lo que ya había preguntado. Bueno, sí, soy la Vane y claro, estoy aquí con Andrés, nos hemos inscrito porque nuestro proyecto está siendo realizado en Valdepiélagos, en Madrid, en la Sierra Norte, aquí en el Valle, ¿vale? Donde ya había una finca demostrativa que se llevaba el ayuntamiento, estaba llevando el ayuntamiento. Y como hay una inestabilidad política, cada 4 años no se sabe, ellos querían perdurar este proyecto que han tratado de trabajar tantos años. Entonces hicieron un convenio con nosotros. Andrés ha comentado sobre la cooperativa, que realmente utilizamos la cooperativa para poder ser nuestro paraguas, que tiene una forma jurídica, pero nuestros proyectos son proyectos sin forma jurídica, que yo voy de la mano de hacer formación, investigación y Andrés de la restauración y también acreditación para crédito de carbono. Lo que pasa, en esta finca tenemos 2 grandes objetivos, ¿vale? Uno es como poder restaurar la ribera, que estamos en una ribera, ¿vale? Entonces 1,2 hectáreas vamos a estar restaurando, con la forma de restauración convencional, que no es la idónea que nos gustaría, pero para poder en un futuro acreditarlo, ¿vale? Con el Minteco para el mercado de carbón. Pero otra parte de la finca ya está instaurada una escuela de agroecología, donde el convenio con el ayuntamiento, con la propietaria, con nosotros, es dar continuidad a esta escuela, con formación, con talleres, con visitas de universidades y escuelas. También hay un huerto, hay una zona de lombricompost y dentro de esta zona que está separada de la parte de restauración, de la definida para ser restauración, queremos implementar una área de experimentación, investigación sobre los procesos de la agricultura sintrópica, ¿vale? Estamos allí con mini croquis, donde vamos a estar experimentando y vinculada a universidades y a la MIDRA, vamos a estar evaluando esta efectividad de la agricultura sintrópica que hasta hoy a nivel europeo no tiene ningún tipo de estudio que comprueba o que nos dice la efectividad, ¿no? De la fertilidad del suelo, el desarrollo de las plantas, el consorcio y todo más. Porque nuestra idea es poner en el mismo terreno esta comparación, ¿no? Cómo se desarrollan los árboles, los arbustos en un sistema sintrópico comparado al convencional. Entonces, una de las dudas era esta, sobre la investigación. He visto que no tenéis esta posibilidad de financiar, ¿no? Proyectos de investigación. Bueno, no es que no tengamos, es que el foco del fondo no es hacia investigación. Si ese proceso es un proceso participativo que va a involucrar a un conjunto de personas y tiene la parte de la participación ciudadana en ese proyecto, no lo cargues en la presentación, en la solicitud, no lo cargues en el tema de los resultados de la investigación, porque ese no es nuestro objetivo. El objetivo es el proyecto, yo según lo veo así a ojo de águila, puede encajar perfectamente como un proyecto Pathfinder. Si no es, así dices, no, somos 3 personas y nos vamos a enfocar nosotros 3 a hacer esto, pues va a tener poca participación, va a ser poco enfocado a la incidencia de todo esto que estamos hablando, y si el resultado de eso es una investigación, pues entonces no va a estar tan alineado con lo que estamos proponiendo. Pero si es una cosa que se hace participativa, que tiene incidencia local y como resultado lateral es el tema de la investigación, pues está perfecto. Y la temática de la sintrópica y la restauración medioambiental, pues por supuesto que está encajada. Vale, pero mi pregunta sería, porque claro, la parte de 1 hectárea de esa restauración
¿dónde deberíamos de enfocar esta solicitud, ¿no? Pues mira, Porque de las tres cosas que me has dicho la parte de restauración, la parte de la educativa y la parte de investigación, yo lo enfocaría en la parte educativa. O sea, en la finca del medio que me estás hablando, que no es que la de restauración, la restauración se hace por lo voy a exagerar, por un par de profesionales que lo van a gestionar, pues no tiene tanta repercusión. Si la parte de investigación igual lo va a hacer un investigador y va a resultar que ha hecho esa prueba de sintrópica y finalmente tiene un resultado investigativo, pues tampoco. Pero la otra, que tiene más vínculo con el pueblo, con que vengan colegios, con que tal, pues esa es la que tiene para mí. No sé, Rubén, también igual puedes también contestar, pero esa es mi primera evaluación así, sin conocer demás, sin ver en detalle el proyecto, ¿no? vale, pero puedo decir, la verdad, nuestro objetivo a medio largo plazo en esta finca es que ya es una finca demostrativa, ¿vale? Ya es un punto de referencia en la localidad y nos están traspasando. Lo que pasa, cuando queremos restaurar la ribera y certificar con carbono, porque está en una zona cepa, ¿sabes? Donde la gran mayoría de los propietarios están abandonando sus terrenos y no pueden ni vender a eficiencia energética, no pueden transformar mucho y el trigo, el cereal tampoco le está rentando y está ocasionando mucho abandono. Entonces, nuestra ambición es que una vez que certifiquen el carbono, vamos a estar dando charlas y convidando a la población para que se incentive a restaurar sus terrenos para poder estar ganando este recurso económico a futuro, ¿sabes? Pues eso es súper, eso entra perfectamente dentro de la línea. Eso sí. Eso que estás haciendo, esa parte demostrativa de transformación. Y en Valdepiélagos, no sé, imagino que conoceréis a Víctor. ¿Víctor? ¿De qué? Víctor en Valdepiélagos, en la organización de Valdepiélagos, que tiene un proyecto. Sí, Ecualdea. Ellos tienen, por ejemplo, vosotros, aunque seáis una cooperativa, podéis constituiros como un grupo, como un colectivo, que pedís asilo fiscal a Víctor. Pues me estoy inventando el Víctor porque sé que está ya justo a unos metros de vosotros, ¿no? Y ellos tienen una entidad sin ánimo de lucro con la que pueden solicitar los fondos, por ejemplo. Luego no sé si querrán o no querrán, pero ese es un ejemplo de cómo podríais gestionarlo, salvando el problema de vuestra cooperativa con ánimo de lucro. Esa es mi última pregunta, ya os dejo, porque esto toma mucho tiempo. Es que la verdad también nosotros dos estamos en la formación DILAS, de Red Terray, no sé si os suena. Red Terray, sí. Entonces yo había pensado, porque Red Terray sí, sin ánimo de lucro, si podemos pedir a través de... Sí, claro, podéis pedir a Red Terray que os hospede fiscalmente y que os apadrine en ese sentido. Sí. Tanto Red Terray como cualquier otra entidad sin ánimo de lucro que esté alineada con estos valores. Víctor, también. Muchas gracias. Claro, le puedes preguntar a Víctor. Mira, pregúntale a Víctor de mi parte. De mi parte. Te habla con el cuenta que del Molino de Guadalmesí, que a ver si colaboramos. A ver, muchas gracias, Vanessa. ¿Más preguntas? Los demás lo tenéis clarísimo y vais a presentar vuestras solicitudes. De todas formas, como decía antes, no sé qué día exactamente es, creo que el 14, hay la presentación de Colis en inglés, en la que podéis hacer más preguntas concretas esta es la parte española, pero... Y bueno, también está el email de Ecorredes, que es info@ecorred.es, que también ahí nos pueden escribir para preguntar. Por descontado, gracias, Rubén, sí. Podéis llamarnos contactarnos cuando queráis. A medida que os pongáis a rellenar el cuestionario y os surjan dudas, pues nos mandáis un correo, intentaremos acompañaros y si no, pues también la reunión general de Colis. Una pregunta más, ¿se puede presentar más de una propuesta por entidad? Sí, se puede. No es óptimo que presentéis 15 propuestas cada una, pero sí se pueden presentar. No, más que nada porque como nuestros proyectos van encadenados y en desarrollo, pues lo decía para presentar, ahora mismo tenemos 2 encima de la mesa, uno por proyecto. Sí, son 2 proyectos
Se pueden presentar. Lo que no creo que os financien los dos proyectos, pero se puede, a lo mejor uno encaja mejor que el otro y ese es el que os financia. Sí, tranquilo, lo daba por sentado. Era más que nada porque como, es una red de 29 asociaciones ahora mismo, pues unas van a apoyar más un proyecto y otras otras. Entonces lo digo por ser más justa, ¿vale? Presentar los intereses de los dos grandes grupos motores. Vale, no obstante, Jenny, te digo que será más fácil que se financie un proyecto de alguna de esas asociaciones concreta, más localizado y más concreto, que un proyecto muy grande de muchas asociaciones y que sea como más abstracto. Cuanto más concreto y aterrizado el territorio, más posibilidades de ser financiado. Vale, y otra pregunta que te hago. Una de las organizaciones, porque oyéndote se me ocurrió, que es casualmente la mía, Almacio, estamos trabajando para recuperar la memoria de un director de cortos canarios que falleció y está perdida toda la información. Entonces, necesitamos hacer un trabajo precisamente de preguntar casi caso por caso para poder recuperar todo lo que esta persona presentó a festivales, porque tuvo la mala suerte de que en los festivales, por ejemplo, los actores que salían en sus cortos citaban el nombre de los cortos, pero no al director. Entonces, para poder hacerle homenaje nos está costando muchísimo preguntarle a todo el mundo y hay que hacer una labor de participación total. ¿Eso es viable para...? No sé si estaría muy alineado eso, pero bueno, no lo veo, la verdad, sin mirarlo en mucho detalle, no lo veo súper alineado con el fondo, pero no sé, mira, Rubén, que es de vuestra zona. Por curiosidad, ¿de qué asociación, de qué grupo de asociaciones estás hablando, Jenny? No. O sea, por un lado está la Unión de Asociaciones de la Reserva Biosfera de Gran Canaria y la Universidad Rural de Canarias, que es para las preguntas que te he hecho hasta este momento. Okay. Pero luego, dentro de la Unión, estamos muchas asociaciones, como acaba de comentar tu compañero, que mejor una de las asociaciones y no la Unión, pues una de las asociaciones, en este caso la mía, Almacio, está haciendo este trabajo para recuperar la memoria de Rito, que era un director de cortos indigenistas de aquí y que falleció de repente el año pasado y se ha quedado todo colgado. Vale, entonces por eso preguntaba, porque estamos haciendo un trabajo de chinos, porque el pobrecito nadie lo ha hecho justicia, y ahí enhebrando desde YouTube y con palabras clave, y llamando a la mujer y sentándonos, porque la pobre acaba de enviudar, pues estamos costeando nosotros para luego subirlo a Wikipedia, porque yo soy editora de Wikipedia. Entonces, pues todo el proyecto viene por eso. Sí, que el proyecto es súper bonito, pero es verdad que no se alinea como con las prioridades del fondo en este caso. Pero desde la Unión de Asociaciones, que no sé si Cristóbal, que está conectado aquí también, es de la Unión. Sí, tranquila, yo soy la técnica de la Unión y yo por las preguntas que te he hecho son por los proyectos de la Unión, pero como ahora dijiste esto particular, se me ocurrió, nosotros vamos a ir a por cultura, que es la línea normal. Yo soy educadora, tengo un máster en educación ambiental, o sea, todo lo que me habla de ecosocial, ecolice, estoy súper familiarizada y nuestro proyecto sé que está muy alineado, pero lo pregunté por lo de individual. Vale, yo quería también aclarar, porque no se malinterprete lo que he dicho, que lo que me quería referir es que tienen que ser cosas que estén más arraigadas en el territorio, no porque sea más grande o más pequeño, sino porque realmente sean proyectos más concretos, ¿no? Eso es un poco lo que me refería. No es porque desde la Unión, por descontado, que podéis presentar proyectos, siempre y cuando ese proyecto tenga una incidencia territorial, ¿no? Concreta. Bueno, gracias, Jenny. A ver, los demás, no sé si tenéis alguna cosa más para también respetar los horarios que habíamos dicho y tampoco entreteneros más. Y sobre todo enfatizando lo que decía Rubén, que estamos a vuestra disposición, que aquí no se terminará el apoyo. Cuando queráis, pues estamos en ese mail. Una pregunta perdón, antes de acabar, disculpa. Una última pregunta que se me ocurría ahora. Que la otra que tenía guardada ya la preguntó la compañera, que era lo de Europa. Pero ahora estaba pensando... ¿nos podemos presentar a esta subvención, o sea, a esta convocatoria y también alguna de las otras que habéis dicho que han salido dentro de este mismo paraguas? O sea, ¿se pueden enviar propuestas? A ver, sí, hay dos convocatorias de esta convocatoria se va a duplicar
dentro de unos meses va a haber otra y va a ser exactamente igual. Se van a seleccionar 10 ahora y 10 más tarde. O sea que esas son, los podéis presentar, por supuesto, a las dos. Incluso aunque os hayamos concedido una, podéis presentaros a la siguiente también si presentáis otro proyecto que sea complementario. La de Demonstrators, la de Hubs ya se concedió y ya somos nosotros los que hemos recibido esa subvención, y los Demonstrators ya se ha concedido y se va a iniciar. Han sido los 4 proyectos que os acaba de comentar, Rubén. O sea que por ahora hay estas dos líneas. Lo que pasa es que también deciros que Ecoredes lo que está es aplicando a otros fondos para canalizar, es decir, estos son los primeros fondos que Ecoredes está canalizando, pero nuestra función como Ecoredes es seguir aplicando a fondos europeos para poder canalizarlos en España, con lo cual iremos trayendo desde Ecoredes, pero bueno, eso no es el objeto de estas reuniones, específicamente el de Pathfinder. Vale, súper. Gracias. Bueno, pues si no hay mucho más, nos despedimos agradeciendo mucho vuestra presencia, dándoos mucha suerte en vuestras solicitudes, animándoos a que las presentéis y que esperamos que sean aceptadas y que podamos seguir trabajando juntas todos estos próximos 2 años. Súper. Muchas gracias. Muchísimas gracias, suerte a todos. Y mire, una última pregunta. ¿Existe algún tipo de grupo en el que nos podamos prestar apoyo mutuo? Lo digo porque creo que es sano. Claro, sí, efectivamente, Ecoredes justamente se trata de eso. Entonces, tenemos un consejo de asociaciones en las que nos reunimos una vez al trimestre y vamos a crear, efectivamente, hay una página web de Ecoredes y vamos a crear una red en la que nos podamos comunicar. Y como parte de Ecoredes y de muchas cosas, como por ejemplo un consejo que estamos intentando crear, etcétera, está todavía en construcción, lo que también invita a que en la página web de Ecoredes, que es ecored.es, hay un boletín en el que, como esto todavía está un poco en fase de construcción y está siendo un proceso muy orgánico, pues en el boletín que se pueden suscribir ahí, ponen su correo y pues las próximas cosas que se envíen, pues también puede estar por ahí actualizada de las próximas cosas. Vale, y una más a todos los efectos. Animándoos así que si tenéis cosas que pensáis que puedan ser interesantes para las demás, pues nos las mandáis, intentamos también añadirlas en ese boletín. Bueno, yo me refería más a que las personas que vayan a presentar por primera vez un proyecto, prestarles ayuda, ¿vale? Porque dar ese salto de fe la primera vez te cuesta mucho. Los que ya hemos presentado, pues yo qué sé, 30 proyectos, ya no nos asusta tanto, pero lo que siempre te asusta, pero no te asusta tanto como la primera vez. Decía por eso, oye, pues ¿cómo hago esto? O alguien que no sepa hablar inglés. Pues te tomamos la palabra, Jenny, y te mandamos a la gente que esté con miedo, te la mandamos a ti. Vale, yo, como mi pareja y yo somos ONGs ambulantes, pues yo lo recibo con todo el amor. Fenomenal, pues muchas gracias. Que nos vemos. Y Cristóbal se ríe porque me conoce. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, cerramos. Ya puedes dejar de grabar.